Días, queridos hermanos y hermanas, es un privilegio estar con ustedes esta mañana, aquí abriendo este servicio que en el mes de septiembre, que es el de las damas de este mes. Muy agradecida con el Señor por este privilegio que tengo y en realidad me siento muy halagada. Para empezar el servicio vamos a orar. Y Padre Santo, en esta mañana te damos gracias, Padre amado, por el privilegio que nos da de estar ahora reunidas en nuestro grupo de hermanas. Te pedimos, Señor amado, que bendigas lo que se haga, Señor, porque todo es con amor y deseando que tú lo bendigas, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queriendo enlazar el tema de nuestra hermana rompiendo las ataduras del alma, yo busqué en el libro de Isaías 10:27 el versículo que dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. O sea que siempre en toda época, en todo tiempo, el Señor ha estado con nosotros rompiendo cualquier artimaña del enemigo, sean ataduras físicas, materiales o espirituales. Y siempre, gloria a Dios, contamos con nuestro Padre Celestial, su Espíritu Santo, que está con nosotros. Hoy como un día especial, tenemos a nuestra invitada, la hermana Marta Socarrás, que compartirá el tema sobre rompiendo las ataduras del alma. Ella es una empresaria, diseñadora de moda de interiores, consejera, pero sobre todo es una evangelista internacional, consagrada, protagonista y coautora de bestseller Estafa el Corazón y nació en Cali, Colombia. Marta Socarrás es una mujer inspirada, que inspira, enseña a amar a Dios, cuidar la familia y cumplir el llamado. Paralelo a todo esto es capellán de prisiones del sur de la Florida. Produce y conduce el espacio radial con un punto de vista con Marta Socarrás. Se destaca por llevar mensajes evangelísticos que impactan el corazón de cualquier auditorio. Su más grande tesoro son sus hijos Michelle, Mario y Daniel, galardonadoras con éxitos como Mujer de Excelencia y Mujer de Impacto 2010. Ahora nuestra hermana María Bernal nos traerá unos anuncios. Buenos días, bendiciones mis hermanos y hermanas. Voy a darles el anuncio del mes de septiembre, recordando que nuestra agenda ha sido modificada por el coronavirus y las actividades ahora se están haciendo ya sea telefónicamente o virtualmente. Diariamente el pastor está haciendo el devocional con la iglesia. El momento devocional está siendo compartido a través de diferentes plataformas, ya sea por YouTube de la iglesia o el Facebook. Todos los días de lunes a sábado de 10 a 11 de la mañana tenemos oración de intersección. Ven y únete a nosotros, al grupo de guerreras y guerreros. Puedes comunicarte al teléfono el 508-924-3312. Estamos intercediendo por la familia, por los enfermos y toda la necesidad de todos los hermanos en lo que estamos viviendo. Todos los miércoles seguimos teniendo nuestras reuniones de oración con el mismo número. Los jueves tenemos la célula de la iglesia a las 7 p.m. Se está haciendo telefónicamente a través del mismo número. Viernes a las 8 p.m. tenemos la Academia Bíblica para Adultos con el hermano Luis Pereira a través del mismo número, el 508-924-3312. El grupo de jóvenes sigue reuniéndose virtualmente los viernes. El grupo de matrimonio dirigido por la hermana Jackie y el hermano Michael sigue con sus clases los viernes a las 8 p.m. Si te interesa participar de estas clases de pareja, por favor comunicarte ya sea con Jackie o Michael. Recordando los servicios, los domingos se está haciendo en el templo.
Si puedes acompañarnos, trae tu mascarilla y ven temprano para que puedas ser ubicado con los ujieres. Te esperamos. Ahora les voy a dar los cumpleaños del mes de septiembre. Vicky Sus, el 2 de septiembre. Ladis Vázquez, el 8 de septiembre. Evelyn Aquino, el 22 de septiembre. Jacqueline González, el 24 de septiembre. Cintia Alemán, el 25 de septiembre. Justina Alfonso, 26 de septiembre. Silvia Celado, el 27 de septiembre. Y Blanquita Viera, el 29 de septiembre. Bueno, los esperamos el domingo. Bye. Hola mis queridas bellas de Asamblea Selim, es un honor poderme encontrar con ustedes nuevamente. Siempre llevo en mi corazón cada uno de los encuentros donde ustedes me han dado el honor de ser útil de parte de Dios para llevarles enseñanzas, para compartir en tantas diferentes actividades a lo largo de casi 10 años. Muchas gracias de nuevo por permitirme ser un vasito de honra en las manos del Señor y poder traerles un mensaje que me fue asignado por su pastora Sharon acerca de cómo ser libres de las ataduras del alma. Así que es un tema muy desafiante, muy amplio, pero voy a tratar de, en el tiempo asignado, por lo menos rescatar los puntos relevantes acerca de cómo ser libres de las ataduras del alma. Quiero empezar aclarando que la palabra ligada es la palabra hebrea kashar, que significa atar. De ahí viene las ataduras, atar, ligar. Cuando hablamos de ligaduras del alma, pues nos referimos cuando una persona está atada a algo o a alguien, ¿no es cierto? Estas ataduras pueden ser buenas o pueden ser malas. Puedo darles más adelante algunos ejemplos, aunque ahora quiero enfocarme en las que no son tan buenas, en las que no son buenas, en las que no son en el ideal de Dios para nosotras, porque precisamente así se llama esta enseñanza. Rompiendo, rechazando, abandonando las ataduras del alma. Por lo tanto, son las malas, no las buenas. Nadie quiere deshacerse de algo que es bueno. Muy bien, así que la ligadura o atadura tienen la misma intención. Teniendo esto claro, pues quiero también añadir que la palabra ligando es la palabra hebrea. Y cuando busqué en mi diccionario bíblico, pues encontré justamente que esta palabra hebrea, que es asar, significa enganchar, aprisionar, arrestar, encarcelar, atar, llevar cautivo o preso. Quiere decir que cuando hablamos de ataduras o ligaduras del alma, pues nos referimos también a esta alma que está presa, que está cautiva, que está aprisionada, que está encarcelada, ¿cierto? De situaciones no buenas que no te dejan cumplir el propósito de Dios en tu vida, y de eso se trata esta próxima conferencia. Así que para entrar en materia, quiero tomar como texto base el libro de Isaías, que es uno de mis libros preferidos y que siempre me ha dado instrucciones muy relevantes en mi caminar con Cristo y en mis situaciones muy personales. Y esta vez voy a estar leyendo el capítulo 52, versículo 1 y 2. Presten atención, sé que es un texto muy conocido, pero hoy Dios nos va a dar luz en este tema puntualmente sobre rompiendo las ataduras. Dice así: despierta, despierta, vístete tu fortaleza, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más acontecerá que venga a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate. Hija de Sión, suéltate de las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Despiértate y vístete de poder, oh Sión. Despiértate y vístete de poder, oh hija de Sión. Esta escritura confirma que la hija de Sión puede estar cautiva, que la hija de Sión puede tener ataduras en su cuello, que la hija de Sión puede estar con seguridad de salvación, perdonada de sus pecados, pero a áreas en su vida pueden estar muy alejadas del ideal de Dios para ellas. Creo que todas en algún momento hemos transitado por situaciones donde nos cuesta obtener la victoria. Estoy convencida,
al igual que ustedes, que el sacrificio de Jesús en la cruz fue suficiente. Claro que sí. El poder de la resurrección está vivo, se mantiene, y en esa victoria nosotros tenemos la eternidad garantizada. Sin embargo, el Señor le está dando una instrucción a la hija de Sión y le está diciendo: despierta. No está hablando de salvación, está hablando de entrar en una revelación y entrar en una esfera de lo espiritual y reconocer que una hija de Sión, una mujer convertida, servidora, apartada para Dios, puede tener ligaduras o ataduras del alma. Quiero recordarles que somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo, y en nuestra alma pues se asientan las emociones y la voluntad. Así que es un tema que tiene líneas muy finas, ¿no? A veces he escuchado pastores tremendos, hombres de Dios, de los cuales aprendo mucho, pero a veces pues está un poquito polarizado estos conceptos, este entendimiento acerca pues de las ligaduras del alma, porque muchos no creen, simplemente lo evaden o simplemente no entran en este terreno. Yo les quiero contar en términos muy personales que el Señor me ha dirigido y me ha guiado y me ha enseñado cómo ha habido en mi vida momentos de confrontación. El Espíritu Santo, que me dirige a toda verdad, igual que a usted, me ha enseñado que habían ligaduras en mi alma a las cuales yo tuve que renunciar y tuve que romper pues esos pactos, esas palabras, esas acciones que, aunque fueron en años pasados, me mantenían frenada en algunas áreas de mi vida, y el Espíritu Santo me llevó a entender que Dios es el eterno presente, y si es el eterno presente, Él puede visitar ese presente, que en mi tiempo es ese pasado, pero Dios puede ir y convertir ese pasado en el presente y romper esa atadura. Fíjense que Isaías 28:22 tiene una línea muy interesante. Dice: ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más tus ataduras. Es decir, pueden haber personas, ¿no es cierto?, creyentes, con convicciones claras, radicales, de sana doctrina, y no creer en esta porción de las Escrituras, o no creer que esto es posible, y hasta, ¿por qué no decirlo?, burlarse de un tema como este. Sin embargo, la expresión de Isaías dice: no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras. No ignoremos las maquinaciones del enemigo. Yo recuerdo este texto que usted también debe de conocer sin duda alguna, acerca de Lázaro. Jesús resucitó a Lázaro. Jesús lo llamó de la muerte a la vida. Jesús se paró frente a la tumba y con autoridad y voz de mando le dijo: Lázaro, ven fuera. Un hombre que ya llevaba 3 días muerto, un hombre que ante todo pronóstico y toda esperanza falleció, partió del mundo de los vivientes, y Jesús con su autoridad lo llamó de la tumba. Todas conocemos este episodio maravilloso que ha alimentado nuestra fe. La palabra de Dios es viva y eficaz, y yo quiero retomar este escenario que es familiar para ti, para darle, vamos a decir de alguna manera, este perfil en este tema puntual. Después de que Lázaro salió de la tumba, amordazado y vendado, obviamente porque ya había sido embalsamado y preparado para la sepultura, Jesús dio una instrucción y Jesús dijo: desatadle. Así que, aunque se podía estar refiriendo obviamente literalmente a las vendas y a las mortajas que envolvían su cuerpo, también puede tener una aplicación claramente espiritual. Nosotras, todas las mujeres que pertenecemos a este reino maravilloso y eterno, que hemos sido encontradas por Jesús, que hemos sido alcanzadas por esta maravillosa gracia, una vez tuvimos frente a nuestras vidas a este Jesús maravilloso que nos llamó de la muerte a la vida. Claro que sí, hemos sido transportadas del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Hemos pasado de muerte a vida, pero la instrucción de Jesús hacia los que estaban alrededor de Lázaro fue: desatadle. Creo que es bueno
que podamos transitar por aquellas situaciones de nuestra vida y que podamos en oración pedirle al Espíritu Santo que nos muestre y nos revele qué es lo que nos puede estar atando, a qué estamos ligando, hemos sido ligados, en qué hemos permanecido encarcelados en nuestra alma que nos ha robado la plenitud. No en todo, pero sí en circunstancias que se vuelven amistad contigo. Situaciones puntuales en nuestra vida donde se vuelven amistad y cercanía, una racha económica. No, pero no es una situación, vamos a decir, de una circunstancia puntual, sino que toda la vida, todo el tiempo, o por lo menos la última década, nada te sale bien, no prosperas, te botan de cada trabajo, no logras ejecutar un negocio, una venta, hay una traba, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es, el Señor lo dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Oh, yo me agarro de esa promesa, y esa promesa me imprime una esperanza cada día cuando me tengo que enfrentar a retos de fe. Pero una cosa es esto, y otra cosa es toda una vida con las mismas circunstancias, con las mismas dificultades, con las mismas situaciones que se repiten una y otra vez. Yo no estoy hablando de la doctrina de la superfe o la superabundancia. Yo estoy convencida que Jesús cumple su promesa cuando dijo: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y el Señor sabrá en qué calibre bendice y abunda en cada área de nuestras vidas a sus hijos. Tenemos una relación personal con Él. Y a causa de guardar el alma de muchos no los abunda más de la cuenta, porque como el corazón del hombre es engañoso, Él sabe qué corazón va a ser más vulnerable a apartarse, a enfriarse o a volver a la vieja naturaleza por tener abundancia. O sea que eso sería otro tema. Sin embargo, la asignación que tengo es cómo romper las ataduras del alma. Pues bueno, yo quiero empezar mencionando Jeremías 2:20. 2:20 dice: porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Así que mi primer punto a desarrollar es, número 1, debe de haber una acción, un despertar de la voluntad y de la confesión. Cuando Dios nos habla a través del profeta Isaías y le dice a la hija de Sión: levántate, despierta, reacciona, levántate, saca los vestidos de colores que han sido preparados para ti, si me permites parafrasearlo. Despiértate, oh hija de Sión, y quítate las ataduras de tu cuello. ¿Qué es una atadura? Y puntualmente en el cuello. ¿A quién encadenan en el cuello? A aquel que quieren subyugar. Cuando alguien quiere atar a un animal, por poner un ejemplo, cuando yo veo que mi hija saca a pasear a su perro, lo ata de un collar que está envolviendo su cuello, ahí prende el lazo y entonces ella se encarga de sacarlo a caminar y se asegura que el perro no pueda ir en su voluntad a donde quiere, sino a donde pues el amo lo guía. Permítame usar ese ejemplo como una analogía. Discúlpeme usted de que use el ejemplo del perro de mi casa, pero es una analogía práctica y muy doméstica que te puede ayudar a entender lo que se refiere a una subyugación de carácter espiritual, donde tu voluntad, donde tus emociones, a pesar que eres hija de Sión, a pesar que eres hija de Dios, a pesar que visitas la iglesia, a pesar inclusive que tienes un caminar muy sincero en Cristo, no logras vencer a través de tu voluntad y de tus emociones situaciones muy puntuales que fueron parte de tu ayer, parte de un pasado, o que vivió tu madre, vivió tu abuela y que hoy se repiten en ti. Creo que no es casualidad que tú estés viendo esta enseñanza, y creo que el Señor es el primer interesado de que nosotras podamos ser libres. Así que mi primer punto sería voluntad y confesión. Es donde decidimos no servir. Cuando Jeremías 2:20 dice: porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. El profeta Jeremías está diciendo: hay un momento en nuestra vida, chicas. Hay un instante puntual, hay una circunstancia que nos marca, donde nuestra voluntad se tiene que levantar, donde la palabra de Isaías nos tiene que dar ese booster, ese empujón, donde dice: levántate, despierta y por fin decídete a no servir más al pecado.
a no servir más a la desobediencia, a no ser esclava, a no ser servidora de la impureza sexual, por ejemplo, de no ser aquella mujer que solamente puede estar consistentemente siendo la que acepte filtreos de hombres casados. Y sin embargo eres hija de Dios, vas a la iglesia, tienes la mejor voluntad, pero solamente notas que hay ese ambiente que te mantiene atada y que te distorsiona el plan y la salud que Dios tiene para tu alma. Es decir, no más, se acabó la droga, se acabó el consumo de pornografía, se acabó la maledicencia. Hay personas que aman al Señor con todo su corazón, pero no han podido superar un lenguaje hostil, deshonesto, grotesco. O adoptan un lenguaje amable cuando están en ciertos ambientes, pero cuando avanzan y están transitando en ambientes laborales con quizás amigos o asociados que no comparten la misma fe, ahí hay una voluntad débil y entonces empiezan a surgir estas palabras de tu boca que definitivamente no tienen nada que ver con la identidad real que eres de ser una nueva criatura y no lo logras superar. Estoy poniendo ejemplos que quizás te pueden ayudar a ti a identificar lo que te está sucediendo. Muy bien. Ahora, Isaías 52, ¿no es cierto? Dice, levántate. Esto me hace recordar una predicación, una enseñanza que he llevado en muchos diferentes perfiles acerca del libro de Ruth. ¿Recuerdan cuando Ruth y Noemí emigraron de Moab hacia Belén? ¿Recuerdan esa historia maravillosa? Hubo un instante que a mí siempre me impacta, que dice, y se levantó Noemí. Y se levantó y emprendió la ruta, emprendió el regreso a Belén. Moab era el lugar donde sucumbieron. Moab fue el lugar donde le arrancó la vida a sus seres queridos. Moab fue el lugar donde su alma se entristeció hasta la muerte porque quedó viuda y quedó sin sus 2 hijos. Moab fue el lugar donde quedó desamparada. Pero era una israelita. Su lugar de origen era Belén. Es decir, esta era una hija de Sión. Sin embargo, habitaba en un Moab, hablando pues en un ambiente espiritual. Entonces, cuando dice levántate, es la misma palabra que utilizó el escritor de ese libro maravilloso del Antiguo Testamento sobre estas 2 mujeres, y se levantaron y regresaron a Belén. Y ya usted conoce la historia maravillosa de Ruth, y si no la conoces, te sugiero que la leas. Es decir, levantarse, cuando hay una orden de levantarse, quiere decir que hay una condición opuesta a levantarse. Algo que te oprime, que no logras. Entonces es cuando vienen de pronto esas mujeres en consejería por 10ª vez con la misma situación. Y cuando trato de entender por qué siguen en una relación abusiva, por qué continúan aceptando el adulterio de un esposo repetidamente, por qué siguen siendo violentadas, no siempre es físicamente, en violencia doméstica de abuso físico, pero sí de abuso emocional, por poner ejemplos. ¿Por qué siguen? Me doy cuenta que todas tienen un común denominador y es: Martica, no puedo, no lo logro. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de ministrar y de discipular a una de estas bellas mujeres de Dios, hijas de Sión. No estoy hablando de mujeres inconversas, estoy hablando de hijas de Sión. Para que me entiendan, ¿no? Hijas de Sión, las que tenemos la marca, las que tenemos el bautismo, las que hemos sido apartadas por Dios, que aunque ya había sido liberada, digámoslo así, de un círculo de abuso, de dolor, de un esposo que por 17 años la tuvo esclava y la tuvo subyugada y la tuvo en unas condiciones muy tristes donde solamente Dios pudo guardar su vida, y ya separados por 5 años, y todavía ella le costaba empezar un proceso de divorcio para legalizar su parte civil. Y no podía, y era un ahogo y una situación impresionante. Ahí empecé a entender en estas historias de mujeres de hoy, de mujeres como tú y como yo, de mujeres de este planeta, como siempre les digo,
que hijas de Dios viven circunstancias que las oprimen, y por eso el profeta Isaías dijo: levántate, sacúdete del polvo, vístete tus ropas hermosas y quítate el bozal, el lazo, la atadura de tu cuello. Porque este subyugador lo único que quiere es conducirte a su voluntad, no dejarte desplazar en la voluntad y en la plenitud de Dios. Cuando hay una oposición sobre algo, tienes que empezar a ejercitarte a hacer lo contrario a lo que no puedes hacer. Es decir, por ejemplo, cuando yo ministraba a esta hija de Dios, a esta hija de Sión, ¿no es cierto? Yo le decía: aunque no lo sientas, aunque no lo quieras, vas a empezar el proceso de divorcio. Ve a la corte y pide el formulario. Si no lo quieres hacer tú y tienes las posibilidades, por favor visita a un abogado experto en leyes de familia para que empieces un proceso. Porque ya Dios te liberó, Dios te rescató, te guardó la vida. El hombre no renunció a su pecado, no quiso ser procesado por Dios. Yo siempre aclaro que a pesar de ser una mujer divorciada por obvias razones, los que conocen mi testimonio, soy pro familia. Yo no soy promotora del divorcio, pero también entiendo claramente que cuando un hombre o una mujer, porque en este caso cualquiera de los dos puede ser el protagonista de las acciones ofensivas hacia su cónyuge, no se arrepiente e insiste en mantenerse en una actitud tóxica, Dios tiene un plan de liberación para el cónyuge afectado. Entonces, teniendo esta premisa y esta ventana hermosa que el Señor Jesús dio claramente en el Nuevo Testamento, pues yo animo a estas mujeres, pero no es tan fácil cuando hay estas ataduras, estas ligaduras. Fíjate que mi primer punto fue voluntad y confesión. El segundo punto es levántate. Levántate. Esa es la instrucción que Dios nos da. Levántate. Levántate como se levantó una Noemí y una Ruth. Es la renuncia. Ruth y Noemí tuvieron que levantarse y renunciar al duelo. Renunciar al duelo. O sea, no significa que sufras de amnesia. Significa que hay una voluntad y una confesión de que tu Redentor vive. Que hay un plan mejor para ti. Que no te vas a quedar y no vas a sucumbir como una residente permanente del duelo, del dolor, de la burla, del engaño, de la impureza sexual, de las drogas, de la pornografía. Es decir, tú en este punto de esta charla, chicas, estoy convencida que ya el Espíritu Santo te ha guiado a entender situaciones muy puntuales y muy individuales donde tú te encuentras. ¿No es cierto? Entonces, primer punto, les dije, voluntad y confesión. Segundo punto, levantarse. Tercer punto, reconciliación. ¿Cómo reconciliación, Martica? Si todas somos mujeres cristianas, nos reunimos en nuestro café de mujeres, tenemos una maravillosa relación con la pastora, somos mujeres, maestras de escuela dominical, evangelistas, ganadoras de almas. Bueno, la reconciliación en Lamentaciones 1:14 dice así: el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz y han debilitado mis fuerzas. Quiero decirte que todas en algún momento, sirviendo al Señor, hemos tenido que confrontarnos sinceramente con nuestras rebeliones, porque a causa de nuestras rebeliones se han debilitado nuestras fuerzas. ¿Te sientes débil? ¿Te sientes con una incapacidad en tu voluntad? ¿Te sientes imposibilitada de levantarte y tomar la autoridad que nos ha sido delegada en Cristo Jesús? Revisa en tu vida si hay rebeliones. Revisemos, porque me incluyo yo. Muchas veces el Espíritu Santo me ha llevado y me ha enseñado cosas que yo ni recordaba, y como el Espíritu Santo trae a memoria, nos guía y nos revela la verdad y nos produce, ¿no?, ese sentir maravilloso de poder tener una convicción de algo, nos redarguye inclusive de pecado, por supuesto, y nos lleva a reconocer que necesitamos ir a la cruz con estas condiciones, con estas situaciones, con estas imperfecciones, con estas áreas vulnerables
entonces ahí empezamos a caminar en la victoria. No es algo mágico, no es algo mágico. Yo soy de una escuela muy pentecostal. Yo creo en la liberación, pero creo que hay que mantener la liberación y para eso debo revisar que pueda tener un estilo de vida apartada de rebeliones. Cuando yo era adolescente nunca me imaginé que había incursionado en una rebelión que me apartó por 16 años de mi propósito y de mi destino en Cristo. Yo fui apartada por Dios desde el momento que Él decidió sembrarme en el vientre de mi madre. Yo estoy convencida que Él salvó mi vida de no morir cuando le hicieron un aborto a mi mamá a los 6 meses de gestación, porque Él tenía preparadas buenas obras para mí de antemano, desde antes de la creación del mundo, asignadas a mi vida. Yo no crecí en un hogar de creyentes, yo no estuve impactada o influenciada por un ambiente cristiano, evangélico. Sin embargo, el Espíritu Santo a la edad de 4, 6 años, 7 años me guió a orar, me enseñó a orar. Yo entiendo claramente hoy, a mis 50, que fui apartada por el Señor desde mi nacimiento, desde mi niñez, y fui apasionada por lo espiritual sin tener una influencia directa. Sin embargo, a los 16 años, cuando hice una transición de conocer profundamente las Escrituras y caminar en la pasión del evangelismo, de servirle al Señor, y empecé a reconocer los dones que por el favor y la gracia del Señor fluían en mí, pero entré en una rebelión. Y esa rebelión me costó un atraso de 16 años en mi vida del ideal que Dios tenía para mí. Así que rebelión no necesariamente es pues hacer cosas muy malas, porque yo me pongo a pensar a veces, y les he contado a ustedes que aunque bueno no hay ninguno, ciertamente no tuve unas condiciones en la adolescencia complicadas, difíciles, o que pudieran evidenciar pues una conducta inadecuada, pero espiritualmente eran rebeliones que por poco me hacen perder el destino de mi vida. Nuestro cuarto punto, el que pretendo que quede muy marcado en tu corazón de parte de Dios, es ministrar al Señor, buscar al Señor, ser intencionales, mis amadas. Y de hecho, ya lo eres, porque estás conectada. Y si estás conectada, estás adherida a esta conferencia, es porque tienes una intención clara de buscar al Señor y de hacer esos pasos que sin duda alguna te ayudarán a ser libre de ataduras del alma. Me impresiona la historia que también tú conoces seguramente, que la relata Jueces capítulo 15 versículo 14. Voy a leer un trozo de esta palabra. Dice: y así que vino hasta Leí, y los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Está hablando de Sansón. Cuando traen a Sansón delante de sus enemigos, él estaba atado. Él jugó con fuego y salió quemado, diríamos en nuestro léxico cotidiano. Sansón negoció el proyecto de Dios a través de él por pasiones pecaminosas, por rendir su alma a la distracción y al pecado de carácter sexual. Se enamoró de filisteas y desobedeció. Y los resultados y las consecuencias pues obviamente fueron evidentes según lo relata la Escritura. Pero ¿sabes? Siempre hay luz en nuestro espíritu cuando buscamos a Dios. Dios cumple su promesa. Él dice: yo galardono al que me busca. El que me busca me halla. El que clama a mí, yo le escucharé y le mostraré cosas grandes y ocultas que no conocen. Quiero decirte que así como Sansón clamó a Jehová y la unción de Dios vino sobre él, y esa unción cortó, pudrió, desconectó la ligadura, la atadura que sostenían sus manos, que invalidaban realísticamente lo que Dios tenía planeado con él. Lo que no dejó avanzar a Sansón, lo que lo apartó de ese proyecto de vida, de esa misión, de ese propósito maravilloso. Toda atadura se rompe en el nombre de Jesús, porque el que busca a Dios
con un corazón contrito y humillado, pues recibe esa unción que viene del cielo, esa unción que es capaz de romper todo yugo. El quinto punto, y muy importante, y quiero aclarar antes de explicar el quinto punto, que no los estoy dando como en un orden de esto es primero, esto es segundo o este tercero, no. Lo que quiero es simplemente enumerarlos para que queden con algún sentido y lo puedas tomar nota y lo puedas practicar y revisarlo junto con el Espíritu Santo que nos guía, que nos da sabiduría, nos da entendimiento. La obediencia. Quinto punto, la obediencia. El libro de Daniel, capítulo 3, dice: Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Bueno, creo que la obediencia de estos tres jóvenes los hizo vivir una de las experiencias más extraordinarias. Ellos, a causa de ser obedientes, fueron echados a un horno de fuego. Un horno de fuego. Pero no negociaron sus convicciones y no dejaron que el alma y la voluntad, el alma, los sentimientos, la presión, la voluntad sucumbiera ante el deseo del que los quería subyugar, un rey pagano. ¿Y sabes qué sucedió? Ya tú conoces la historia. No solamente Jesús se presentó como el cuarto en el horno de fuego, sino que desaparecieron esas ataduras, salieron ilesos y luego más bien la impresión maravillosa, el testimonio se convirtió en que esto llevó a aquellos reyes paganos a que adoraran al rey de estos tres muchachos. Por último, mis queridas amigas, he guardado este último ejemplo maravilloso que me apasiona. Está en Lucas 13, capítulo 13, versículo 10 al 17. Es conocido como la sanidad que Jesús impartió sobre una mujer jorobada. Tengo un estudio completo sobre esto, una predicación más amplia, pero yo quiero rescatar. Cuando preparaba mis notas para este encuentro, el Espíritu Santo me llevó de nuevo a esta escena. La mujer jorobada estaba en la sinagoga un sábado, día de reposo, día del Shabbat. Jesús registra en las Escrituras que esta fue la última visita que Jesús hizo antes de ir a la cruz. Y él la vio, la llamó y la sanó. De hecho, así tengo titulada mi mensaje de esta particular mujer. Jesús me vio, me llamó y me sanó. Esta mujer jorobada estaba en la iglesia, era hija de Abraham y estaba participando activamente de los rituales eclesiásticos. Esta mujer buscaba a Dios, hizo un instituto bíblico, tenía discípulos, casa de paz, estaba siendo una de las 12 de los pastores o de los líderes principales, parafraseando un poco la historia de esta mujer a nuestros ambientes eclesiásticos del día de hoy. Pero esta mujer tenía una joroba que había saboteado. Es un antidiseño, claramente, de lo que ella tenía que haber vivido. Una joroba, un peso adicional, una curvatura que la llevó a mirar al piso por 18 años, a observar y a contemplar el polvo y el mugre de los zapatos y de los pies de todos los demás. O sea, una joroba que no la dejó lucir hermosa, que no la dejó tener actividades propias de su familia, de su edad y de su contorno quizás laboral. Sin embargo, estaba en la iglesia. Sin embargo, estaba en un sábado buscando la presencia de Dios, cumpliendo la ley, cumpliendo el rito, cumpliendo todos los esquemas que nos hacen pensar que todo está perfecto. Y Jesús la vio, la llamó y la sanó. Pero en donde quiero que nos enfoquemos en este tema, donde siento que hay luz, es cuando el principal de la sinagoga refuta, protesta, quiere hacer retroceder
a esta mujer de nuevo a esa atadura. Que aunque es algo físico, yo quiero que tú pienses en cuántas jorobas espirituales almáticas te han acompañado por los últimos 18 años. El principal de la sinagoga se levantó disgustado y quiero leerlo exactamente como lo dijo. Dijo, entonces, el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay que se debe trabajar. En estos pues venid y ser sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Estas palabras fueron de Jesús. Jesús está declarando aquí unas palabras que hemos pasado muy rápido, muy por alto. Y yo quiero que las rescatemos juntas, chicas. Jesús dijo, esta hija de Abraham, es decir, esta mujer era de la descendencia de Abraham, era judía, cumplía la ley, estaba consagrada a Dios y la sanó en la sinagoga. Lo que quiero decirte es que probablemente tú estás en una convención de mujeres, tú estás en un evento eclesiástico, tú eres parte de una línea de líderes que están ayudando a otras personas, que están buscando del Señor, pero hay ataduras, hay jorobas espirituales, emocionales, almáticas. Y el Señor dice, no debería de ser desatada esta ligadura en el día de reposo. Quiero recordarte que nuestro día de reposo es Jesús. Jesús es nuestro reposo. Así que en Jesús, nosotras podemos ser libres de toda ligadura, de toda atadura, de toda esclavitud que ha atado nuestra alma, nuestras emociones, nuestra voluntad, y nos ha distraído, ha apartado, ha alejado de la voluntad, del propósito, del diseño de Dios para nuestras vidas. Jesús es nuestro reposo. Es posible que hayas tomado nota de todos los pasos, 1, 2, 3, 4 y 5, pero el más importante, el que he traído como el broche de oro, es Jesús. Jesús fue el que defendió el milagro, la liberación que Él mismo ejecutó a favor de una mujer. Pero quiero hacerte una observación. Quien se levantó en contra de este maravilloso milagro fue el principal de la sinagoga. Y quiero decirte que he encontrado muchas mujeres en mi caminar con Cristo en la asignación que Él me ha dado, que muchos líderes han desestimado ayudar a muchas mujeres, hijas de Dios, a lidiar, a identificar, a hacer el acompañamiento correcto para lograr que estas mujeres empiecen una nueva vida, porque hacen el papel del principal de la sinagoga. El principal de la sinagoga no protestó porque pensó que tenía que hacer el reclamo del día. Él en realidad protestó pensando que hacía lo correcto. Probablemente tú has logrado identificar cosas en tu vida, áreas en tu vida que están atadas, que no logras fluir, que no logras salir, escapar. Y cuando lo has consultado con algún líder, algún mentor, te ha dicho, ha invalidado tus palabras, no te ha ayudado, no ha sido un gestor de que camines hacia la libertad, sino que te ha desanimado y te ha hecho regresar. Pero Jesús defendió el milagro de liberación. Jesús dijo claramente, yo no voy a permitir, no lo dijo así, yo lo estoy parafraseando, yo no voy a permitir que una hija de Abraham continúe ligada, atada, con una ligadura en que el diablo la ha tenido sometida. Ni un día más, 18 años han sido suficientes. Fue Él el que defendió el milagro de esta mujer, y la mujer no tuvo ni siquiera que hablar ni defenderse.
Y fue enfrente de uno de los altos líderes de la iglesia. Fue uno de los principales de la sinagoga. Me encanta cómo la palabra da estos detalles tan puntuales. No sé si probablemente tú has tenido un principal de la sinagoga que, creyendo que hace lo correcto, te ha dicho que son tonterías. Se ha burlado de estos temas, como dice claramente el libro de Isaías que leí al principio, capítulo 28. No os burléis, porque eso apretará más tus ligaduras. Para terminar, una nota adicional. Salmos 2, capítulo 2, versículo 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Rompamos estas ligaduras y echemos, o sea, soltemos, rechacemos sus cuerdas. Permite que sea el Señor Jesús el que venga en esta hora y en acuerdo con tu voluntad, porque Él no violenta nuestra voluntad, es el libre albedrío. Puedas reconocer qué áreas de tu vida han seguido siendo vulnerables, ¿no? Donde sucumbes. Cuando Sansón entregó su alma a Dalila, porque se enamoró, porque se dejó seducir, porque se dejó cambiar sus convicciones, porque recibió la influencia de una mujer que fluía en otra atmósfera, en otro ambiente, en otras tácticas, vamos a decir. Entonces, una vez que logró tener sus emociones capturadas, su voluntad se debilitó, y ya usted conoce la historia. Ni cuenta se dio cuando le cortó el cabello, seguramente, y cuando quiso reaccionar, ya la fuerza no estaba. Sin embargo, un día buscó al Señor y Dios trajo de nuevo la unción y tuvo pues un final victorioso, entre comillas, porque murió, perdió la vida, perdió su destino, aunque mató muchos filisteos en el día final. La mujer jorobada, no se registra nada más de ella, pero yo estoy convencida que pudo retomar el destino que Dios tenía fijado para ella. Sin joroba, imagínense, la felicidad, la celebración. Esa hija de Sión pudo sacar sus vestiduras de colores, sus túnicas de colores, sacudirse del polvo y pudo decir: ya no miraré más al piso, a partir de ahora podré alabar al Dios del cielo. Y quizás otras se habrán inspirado en su historia al verla sin joroba. Yo te quiero animar a que tú identifiques pues estas ataduras, estas jorobas almáticas, estas ligaduras, esto que te ha frenado, te ha llevado a no ser una mujer victoriosa en cada área de tu vida. Habrá momentos donde el Señor me permita de pronto tener más amplitud de tiempo y poder contarles experiencias de primera mano en este tema de mi vida. Me gusta siempre ponerme de ejemplo, así puedo hablar con libertad y revelar cosas tan lindas y tan profundas que es el Espíritu Santo que me ha enseñado, que me ha revelado y que aún en mi entendimiento tan limitado me ha permitido tener revelación, claridad. Yo espero que hoy tu entendimiento sea abierto y que puedas lograr transitar por el plan que Dios tiene para ti. Así que, mis amadas, gracias. Quiero que terminemos orando y dándole al Señor pues este momento y podamos decirle al Señor: gracias, Señor, porque me has permitido entender que aunque soy una hija de Sión, hay áreas en mi vida donde todavía tenía o he identificado que tengo un lazo, que tengo una atadura, que tengo un yugo. Gracias, Dios, porque tu orden es que me levante, tu asignación, tu desafío a mi vida es: levántate, sacúdete del polvo. Y yo estoy dispuesta a hacerlo, Señor. Estoy dispuesta a ser obediente. Estoy dispuesta a estar reconciliada contigo, a renunciar a mis rebeliones. Estoy dispuesta, Señor, a rendir mi voluntad y mi confesión, desapegándome de todo aquello, mi Señor, que aunque no lo sienta, entiendo que es el orden correcto, que aunque no lo entienda muchas veces, tú eres el Dios, mi Señor, de todo saber, y tú me ayudas en esta hora a ser libre en el nombre de Jesús de todo aquello que ha retrasado mi vida, que lo ha suspendido y que me ha engañado aún en la mente para yo creer que los momentos, las circunstancias
donde mi vida ha sido retrasada, desactivada del plan tuyo, es tu voluntad para mí. Gracias, Señor, porque hoy entiendo que no es tu voluntad, que tú quieres que yo sea libre completamente y estoy dispuesta a hacerlo. Hoy me levanto, Señor, siguiendo la instrucción que tú me das en tu palabra, esa instrucción maravillosa que dice: levántate, oh Marta, levántate, oh Andrea, levántate, oh, y pon ahí tu nombre, di ahí tu nombre, ahí donde estás, di tu nombre. Me levanto en el nombre de Jesús, me levanto, me sacudo del polvo, me sacudo de los recuerdos, me sacudo de las prácticas que no honran a Dios. Decido renunciar y no servir más, aún en lo oculto, a esas prácticas, a esas consultas, a esas amistades, a esas asociaciones que me detienen mi destino en Dios. Decido obedecer, decido ser intencional, a ministrar al Señor, a buscar al Señor, y decido ser ahí la mujer que cree que Jesús defiende el milagro que ha hecho en mí, como lo hizo delante del principal de la sinagoga. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, porque mi intención y mi deseo es rendir mi voluntad para que tú me sanes y me liberes de cualquier atadura y de cualquier ligadura engañosa que ya no tiene poder ni autoridad, porque tú eres el Cordero y el sumo sacerdote, suficiente para yo ser libre de todo aquello que me quiere apartar del diseño y de la voluntad perfecta para mi vida, que es buena y agradable. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis queridas mujeres de Elim, espero que este tiempito nos haya sido muy íntimo y que pues hayas tomado nota, hayas aprendido y empieces a transitar con más tiempo y más amplitud en esa oportunidad de tener intimidad solas con Dios. Ya has sido instruida, ahora sé intencional en buscar al Señor y permítete a ti misma disfrutar de los vestidos que esperan por ti, oh hija de Sión. Bendiciones a todas. Tu amiga Marta Socarrás. Mis queridas hermanas, gracias Marta, tremenda palabra que nos has traído en esta mañana y yo te agradezco. Es increíble cómo pasaron 10 años ya, mi querida. Bueno, gracias por ese lazo que el Señor nos permite tener como hermanas en Cristo y te agradezco mucho por tu palabra. Y hermanas, gracias a cada una de ustedes que han tomado participación, Angelina, María, muchas gracias. Un beso y un abrazo a todas las cumpleañeras, las extraño a todas. Y quiero darles también muchas gracias a ustedes por orar en este momento de mi vida, en el proceso que estoy pasando. Les quiero dejar saber que todo está yendo muy bien, el tratamiento está siendo muy efectivo y lo veo de esta forma. Ya completé las 4 semanas, me quedan 2 más. La que viene va a ser un poco durita, pero confiando en el Señor que ha estado conmigo desde el principio, continuará estando conmigo y me dará la fortaleza. Hermanas, en esta tarde quiero nada más que recapitular lo que Marta había dicho. Es hora de levantarnos, hermanas. Es hora de despertarnos. Es hora de despojarnos de esas cosas que nos asedian, que nos tienen atadas. También es hora de reconciliarnos con el Señor. Hemos hablado durante estos meses, durante el tiempo que hemos estado en casa sin poder hacer nuestras vidas normales, ¿no? De buscar y reconciliarnos, allegarnos más al Señor, conocerles más. No hay nada más hermoso que tener una reconciliación con nuestro Padre, el Creador, a través de Jesucristo. No hay nada más hermoso que estar en su presencia y conocerle cada día más. Y también debemos de alabarle, debemos de glorificarle, porque aún a pesar de los problemas, aún a pesar de las tribulaciones, no hay cosa más hermosa que adorar y agradecer, porque si hoy estamos pasando una tribulación, más han sido las bendiciones y las misericordias que el Señor nos da, que dice en su palabra que cada día son nuevas. Y hermanas, debemos de obedecer. Hay cosas que a lo mejor nos cuesta desprendernos. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son esas cosas,
pero debemos de obedecer al Señor. Si queremos realmente vivir en libertad, debemos de obedecer a nuestro Señor. Así que, hermanas, les animo que vuelvan a escuchar este tema, porque va a estar grabado, va a estar en YouTube, usted lo va a poder tener, lo va a poder escuchar muchas veces. Escúchelo, deje que el Señor ministre su corazón. No tenga temor de soltar esas cosas que el Señor le está pidiendo, porque si Él le pide que usted lo suelte, es porque Él tiene mejores cosas para usted. Les agradezco por su tiempo, les agradezco el tiempo que hemos pasado juntas, intercambiando y escuchando a nuestras hermanas. Con la hermana Norma estamos hablando, estamos viendo y orando para ver si en noviembre ya nos podemos reunir en el templo. Así que ayúdenos a orar para que esto sea posible. Es hora de volver a tener esta comunión. Gracias les doy a cada una de ustedes. Y antes de finalizar, quiero recordarles que mañana domingo tenemos la Cena del Señor. No se lo pierda, vaya a la iglesia confiadamente. Tenemos las mismas copitas de los meses anteriores. Si usted no quiere el pan de esa copita, lleve su galleta o su pancito y comparta. Pero no deje de congregarse y compartir el pan junto a los hermanos en el templo. Yo les estaré acompañando virtualmente. Todavía me queda un poquito de tiempo que no puedo asistir al templo, pero mis hermanas las amo, las quiero, las extraño y no veo el día ni la hora en que yo pueda volver a reunirme juntamente con ustedes. Y vamos a orar para finalizar nuestra reunión del mes de septiembre y les doy nuevamente gracias, Angelina, por tu palabra. Gracias, María Bernal, y gracias, Marta, nuevamente. Que el Señor te bendiga y te siga prosperando abundantemente. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día, te damos gracias por la palabra dada, Señor, y también damos gracias, Señor, porque tú cada momento nos muestras que tú estás con nosotros, Señor, y que cada cosa que nosotros hagamos es porque tú nos permites que lo hagamos, Señor. Ahora que podamos nosotras también hacer de nuestra parte, tomar acción de levantarnos, de acercarnos a ti, de alabarte y bendecirte cada día y también de obedecerte, Señor. Danos la fuerza, muéstranos en qué áreas tú quieres sacar lo que nos tiene atadas, Señor. Gracias te doy en este día, Señor, y te bendigo y bendigo a cada una de mis hermanas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Y nos vemos pronto. Un beso muy grande.